Amazonía ecuatoriana se encuentra Pastaza, la provincia de mayor extensión geográfica del país. Su capital es la ciudad del Puyo. El principal río que la recorre es el Pastaza. Es navegable, permite que se deslicen las canoas de varios pueblos que habitan la maravillosa selva ecuatoriana. En esta provincia conviven 7 nacionalidades indígenas distintas, entre ellas los Shuar. Los Shuar habitan en 80 comunidades alrededor de Pastaza. Una de las más antiguas se encuentra en la salida de Puyo hacia Macas, la comunidad Arutam, que en lengua Shuar Chicham significa Dios. Dios en nuestro idioma se llama Arutam. Si no traducimos para que puedan entender, por eso traducimos Dios o Espíritu. Porque para nosotros el Arutam es un espíritu que vive en la cascada. Y para nosotros la cascada es un lugar sagrado. La cultura Shuar es rica en creencias, ceremonias y tradiciones. Empiezan su jornada diaria con el ritual de la guayusa, una poderosa planta amazónica que les da energía y les permite limpiar el estómago de la ingestión de yuca y carne. Cuando ellos despiertan muy temprano, 3, 4 de la mañana, empiezan a tomar la guayusa. Pero ellos toman la guayusa hasta que vomitan, o sea, toman bastante guayusa, ¿no? Pero lo interesante de esta práctica es que mientras toman la guayusa, cuentan los sueños de la noche pasada. Y entre todos interpretan los sueños. En sus sueños, ellos permiten que la naturaleza les aconseje qué hacer y a dónde ir cada día. De esta manera, les indica su camino a los bosques en busca de animales para cazar o animales que hayan caído en trampas puestas en lugares precisos de la selva virgen. También son recolectores. Buscan en lo profundo de la Amazonía distintos alimentos para llevarlos a la comunidad. Entre uno de los más apreciados está el palmito, que junto al pescado es la base de su plato típico más conocido, el ayampaco. ¿El tuyo qué tiene? ¿Pescado? Pescadito y también tiene palmito. ¿Y tuyo solo, como eres vegetariana? El mío solo tiene palmito. Qué rico. Pues esa es la chacra. Todas las comunidades Shuar tienen además sus espacios de sembrío, donde hacen la chacra, es decir, el cultivo de la huerta. ¿Dónde? ¿Aquí? No, ahí. ¿Ahí? A ver, cosecha ya, aprenda a vivir. Está bien, si fracaso voy a... Muy bien. ¡Wow! Bien. Y es gigante. Cuando es listo, se rompe muy fácil. Cuando no está listo, es muy difícil. Muy difícil. Sí. La vida de los Shuar está llena de rituales que hacen de la comunidad un solo cuerpo. Los rituales, bueno, son momentos de mucha riqueza simbólica, ¿no? De mucha intensidad también verbal, sonora, ¿no? Son momentos de mucha comunión. No podemos olvidar que entre sus tradiciones más importantes se encuentra la preparación de la chicha de yuca. Bueno, la chicha para nosotros es como un tabú para la mujer. La mujer mastica solo es para conquistar o satisfacer al esposo. Entonces el hombre cuando ve que ella ha mascado, está bien, es dulce, él también siente que ella lo mascó con amor. Por último, para finalizar su rutina, no puede faltar el tabaco. ¿Qué hojas son estas? Tabaco, hoja de tabaco. Ya sea para fumarlo o inhalarlo, ambas formas son utilizadas para relajarse antes de ir a descansar y alejar a los malos espíritus. Entonces eso se toma para cuando tienes gripe, o dolor de cabeza, o cuando vas a dormir después de bañar en la cascada.
cuando estás cansado del trabajo para recuperar. ¿Okay? Absorbe. La conexión que tiene cada ritual que realiza el pueblo Shuar con la naturaleza es asombrosa. Ellos tienen una concepción muy mágica de la vida, ¿no? Que para nosotros es absolutamente extraño, digo para el mundo occidental y el mundo mestizo, ¿no? Mágica en el sentido de que gran parte de las acciones que pasan en su vida cotidiana están dadas en su relación con la naturaleza y con estos seres sobrenaturales, ¿no? Al tener una mirada distinta de la naturaleza y del espíritu, ellos creen, sobre todo y de forma sagrada, en los sueños que les producen las plantas, principalmente la llamada soga de los espíritus o planta maestra, pues es la que guía su vida y sus decisiones. Hablamos sobre la ayahuasca, conocida también como Natem. La complicidad de los Shuar con la selva ha desarrollado su fe absoluta en las visiones que le otorga la bebida hecha de la liana de la ayahuasca mezclada con otras plantas. En este momento vamos a hacer la preparación de la ayahuasca. La ceremonia de la ayahuasca es una forma de sanación del alma y del cuerpo que permite resolver conflictos internos y externos. La purificación que brinda esta medicina sagrada permite a los Shuar entrar al mundo de los espíritus en busca de respuestas para su presente o futuro. Esto lo realizan siempre con la ayuda de su maestro espiritual o chamán. Es nuestro guía. No es que cuando uno está con la planta, con la ayahuasca, no es que conversas. Como él es un hombre espiritual, te ve cómo está. Él te ve lo que estás fallando o si estás orientándote mal, entonces él pone, te organiza. Por medio de la ceremonia, el chamán cura a la persona que haya bebido el brebaje y la dirige en su encuentro con su inconsciente para conocerse a sí mismo. A lo largo de la historia de los Shuar, esta planta sagrada les ha indicado su caminar y la esencia de cada uno, enseñándoles su propósito en el mundo. Es por ello que consagran la ayahuasca como el eje de su existencia y maestra de sus pueblos. Si no hubiera tomado la planta, tal vez estaría caminando sin entender las cosas que me pasen, errores que pasen o cosas buenas que pasen. Pero la planta me hace entender y como visto, si algo me pasa estoy tranquilo porque ya lo he visto. El Shuar camina tranquilo porque sabe a dónde va, porque ya conoce. Por eso cuando algo le pasa en el camino no se asusta, porque ya está preparado.